Chainsaw Man es un manga semanal que comenzó su publicación en la Weekly Shonen Jump en diciembre de 2018. Actualmente sigue publicándose y para la fecha ya vendió 2.7 millones de copias. Lo comencé a seguir casi desde el principio, siendo de hecho mi manga actual favorito. Y resulta bastante gracioso como para sorpresa de todos no fue cancelado. Las estrategias comerciales son el pan de cada día en la industria del entretenimiento. Por lo mismo, es normal que muchos quieran dar con una fórmula ganadora, reproducirla y tener el éxito garantizado. Esto no es una novedad, pero no sería extraño decir que con el crecimiento del público en la industria y a su vez la accesibilidad tanto al formato de manga como de anime, podamos ver de forma más clara este tipo de estrategias en múltiples obras. Mismos arquetipos de historias, mismos arquetipos de personajes, mismas estructuras, etc. El mejor ejemplo actual que se me ocurre de esto es Black Clover. Literalmente replica al 100% cualquier estrategia que lo haga comercialmente atractivo. Por supuesto que existe un mérito en lograr crear un producto rentable. Digo, si fuera tan fácil como imitar algo y listo, todos podrían hacerlo. Sin embargo, la saturación de obras que hacen lo mismo termina trayendo consecuencias tanto a nivel comercial como creativo. Si todas las obras replican constantemente una fórmula o estrategia, vamos a terminar sintiendo que estamos consumiendo lo mismo una y otra vez. Desde luego que puede que haya un gran sector que esté en una zona de confort y no le importe ver el mismo producto una y otra vez, con simplemente diferentes skins, pero por regla de 3 un sector importante se va a terminar cansando. Y todo explotará hasta que eventualmente entremos en lo que yo llamo campo creativo de la mediocridad, donde nada, absolutamente nada es bueno o malo, simplemente es. Y ahí entra Chainsaw Man. Nuestro protagonista es Denji, un adolescente que tuvo que volverse cazador de demonios a sueldo debido a que su difunto padre le quedó debiendo mucho dinero a los yakuza. La vida de Denji es miserable. Tuvo que vender varias partes de su cuerpo para cortar su deuda, está constantemente contando el dinero teniendo apenas para comer, y aceptó que probablemente esté endeudado de por vida o termine con la deuda cuando sea demasiado viejo como para disfrutar de la vida. Sus aspiraciones más grandes se ven reducidas en deseos mundanos como comer algo decente o poder salir con una mujer. Lo único que hace su vida un poco menos triste es Pochita, un demonio con el que hizo un contrato de niño que lo ayuda en su día a día. Dicho esto, nos adentraremos en un mundo turbio donde Denji trata desesperadamente de buscar su libertad. El pequeño detalle con lo que les acabo de decir es que todo, absolutamente todo, es un engaño. La historia presenta la estructura que les acabo de decir y la manda a la mierda a la mitad del capítulo 1. Y es gracioso porque no te lo esperás. Por lo general este tipo de mangas tienen un enfoque concreto, es decir, una meta o un punto. Y el de este era tan sólido que, bueno, no pensás que vaya a ir de otra cosa. Denji termina siendo traicionado y muere. Gracias a ciertos giros de los acontecimientos revive y consigue su anhelada libertad. Y es en este momento cuando Fujimoto Tatsuki, autor del manga, pone las cartas sobre la mesa. Sería fácil caer en la conclusión de que la trama de Chainsaw Man es errática, siendo que pasan eventos unos tras otros y el autor se saca las cosas de la nada. Lo que es más, es probable que si una persona te menciona o habla de este manga, te diga lo impredecible y errático que es. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien la historia tiene muchos elementos que son impredecibles, lo cual es innegable, la progresión de la misma es orgánica debido al tema del que trata. Para el capítulo 4, Denji ya cumplió el objetivo de su vida, es decir, poder tener necesidades tan básicas como es comer decente o simplemente darse un baño. Y realmente no parece importarle mucho más allá de eso. Mientras pueda tener una vida plácida, seguirá adelante. Por lo mismo se une a la seguridad pública encargada de cazar demonios, siguiendo a Makima, su jefa, de forma ciega, pese a que él mismo intuye en primera instancia que no parece ser una persona normal. Denji simplemente tira para adelante, y como la historia se centra en él, es normal que, bueno, sintamos que la trama sea simplemente tirar para adelante hasta que pase algo. La propia estructura de la trama, sin aparente rumbo, es un reflejo de, bueno, nuestro protagonista. No obstante, desde muy temprano, otros personajes cuestionan a Denji. Aki, su primer compañero de trabajo, le dice que renuncie puesto que no considera que tenga una gran determinación, ya que para él Denji no se toma su rol en serio. Denji simplemente le dice que le da igual lo que él piense y que simplemente hará lo suyo. Sin embargo, las palabras de Aki le terminan afectando. En el transcurso de la historia, Denji hace una introspección respecto a sus metas y
y sus objetivos. Tiene todo lo que siempre quiso, pero ya sea por lo que le dijo Aki o por cierta promesa que hizo, se siente vacío. Siente que no tiene nada importante a lo que apuntar. Y acá está el chiste, Denji es un personaje extremadamente mundano, no tiene ningún tipo de pensamiento grandilocuente. Nunca tuvo la oportunidad de plantearse qué hacer con su vida más allá de sobrevivir. Por lo tanto, su primer objetivo es tocar pechos. Lo sé, podrá sonar súper bizarro, pero por más tonto que parezca, esto es algo que nos dice mucho de él. Ese anhelo de Denji nace de una frustración adolescente, ya que en palabras textuales, él se rindió con esto de, bueno, algún día estar con una mujer, puesto que debido a la situación en la que estaba, pensaba que era simplemente imposible. Y Denji toma esto no solo como su nueva determinación, sino como su nuevo motivante de vida. Es bizarro, triste y gracioso, ya que recalca lo simplón que es el personaje. Entonces, él simplemente se moverá hacia adelante en función de lo que quieran los demás hasta que pueda lograr sus objetivos. Y esto ocurre otras veces porque los objetivos de Denji son muy banales. Entre ellos tenemos, además de tocar pechos, tratar de besar a una mujer y acostarse con una. No voy a entrar en detalles de cómo le salen esas cosas, ya que prefiero que, bueno, lo vean ustedes mismos. Lo que sí puedo decirles es que si yo fuera él me hubiera quedado traumado de por vida con el tema de, bueno, besar gente. Y ahí está la progresión. Denji va a seguir siendo cuestionado por otras personas. Constantemente sus motivaciones, su determinación es puesta en duda. Y él intenta desesperadamente buscar motivos, buscar cosas por las cuales estar vivo. Denji crece y poco a poco comienza a construir una individualidad, volviéndose alguien menos simplón. Y ese es el progreso real de una historia que trata más de sus personajes y el trayecto que recorren y no de un objetivo general. Y digo esto sin desmeritar al mundo de Chainsaw Man, que por sí solo es bastante interesante. Mientras que Denji busca un objetivo de forma constante para poder reivindicar su propia vida, podemos ver la perspectiva de este asunto por parte del elenco principal. Aki es una persona que ha centrado absolutamente toda su vida a un único objetivo. En el capítulo 13 se nos revela que toda su familia fue masacrada por un demonio y por lo tanto busca venganza. Es el extremo de hasta dónde puede llegar la determinación por una causa o un sueño. Y al final termina dándose cuenta de que en su afán de cumplir su meta olvidó tener una vida. Y solo cuando ya es muy tarde llega a la conclusión de que nada de lo que hizo mereció la pena. Power por su parte es alguien a la que le da igual tener un objetivo o motivación. No es algo por lo que se preocupe, pero lo que le da valor a su existencia es la pequeña empatía que descubrió y construyó con sus allegados. Sin quererlo, una mujer demonio, increíblemente violenta como ella, logró confiar y depender de otros. Creo que este manga se puede definir como imposible porque nadie, absolutamente nadie, daba ni 2 pesos por él cuando salió. Todos pensábamos que simplemente lo iban a cancelar. Porque siendo completamente franco, es un gran experimento, es una obra que, dicho de forma coloquial, se la juega al vergas a cada semana. En una entrevista, Fujimoto dijo que su editor lo deja hacer lo que él quiera, y bueno, digamos que eso se nota bastante. Tampoco quiero que se me malentienda, no estoy diciendo que Chainsaw Man sea una lectura increíble para los gustos más refinados y exquisitos. No es una historia difícil de seguir, no es grandilocuente y no es para nada pretenciosa. Tampoco vive de tratar de impresionar al lector con un espectáculo visceral. Hay personajes en el manga que aparecen por un par de capítulos y posteriormente el autor los mata como si fueran prácticamente basura. Pero aún así logran importarte porque construye momentos sinceros con ellos. Voy a darles de ejemplo lo primero que se me vino a la cabeza y no está, bueno, guionizado, así que si soy un poco redundante, lo siento. En un punto bastante avanzado de la historia, nuestros protagonistas son, bueno, hostigados por asesinos, y hay uno que tiene la particularidad de que, bueno, puede tomar la forma de otro individuo. Así que agarra y mata a un personaje que está relacionado con Denji para, bueno, acercarse a él. Y el punto del personaje que mata es que es súper, ultra, mega, hiper irrelevante. Es el trabajador de seguridad pública número 748, es decir, un NN, realmente no tiene los bestos diálogos, no sabemos casi nada de él y en lo que a vos respecta, da igual si lo matan o no, es como, ok. Sin embargo, el asesino, usando la forma de este tipo, va a la casa de uno de sus amigos para, bueno, sacarle información. El asesino se pone a hablar fingiendo que, bueno, es la persona que mató con el amigo este. Y tienen una charla súper banal sobre las cosas que él iba a hacer, sobre su familia, demás. Mira unas fotos con gente que, bueno, conocía a esta persona. Y al final del capítulo se pone a llorar porque empatizó con la persona que mató y se acaba de dar cuenta de que hizo algo horrible. Y ese momento lo recuerdo y también me impactó porque pasamos de no conocer absolutamente nada de un personaje a que en un par de páginas simplemente te lo contextualizaran al 200% y empatizaras con él. Y no es que este personaje importara una mierda porque, en serio, no importaba, daba igual si se moría o no.
pero pudimos dimensionar qué significa que se haya muerto, y eso cambia las cosas. Y todo se ha dicho, el autor tampoco tenía que hacer tan empatizable a ese personaje en concreto, porque, de vuelta, era trabajador número 744, daba igual. Pero este tipo de cosas que él hace que sientas que simplemente es el flujo normal de los acontecimientos. No que el tipo agarró y se despertó un día, sacó una pistola y dijo voy a matar a este personaje, y ahí quedó todo. Como matiz, no digo que el tipo no pueda hacer eso en un futuro porque es un tipo extraño. Y creo que eso ejemplifica por qué me gusta tanto este manga y lo sigo semana a semana. Es solo el autor mostrando su propuesta y siendo honesto con lo que quiere hacer. Son sus tácticas y sus estrategias, y si te atrapa querés ver más, querés ver cómo va a manejar a sus personajes y su historia. Porque al final del día sentís que ese estilo, esa manera de hacer las cosas es único, es su estilo. Y creo que no puedo pensar en muchas obras recientes que me produzcan esa sensación. Por mi parte no tengo nada más que decir, si quieren apoyar el video, como siempre pueden dejar un like o compartirlo. De paso les pido disculpas si notan mi voz un poco irregular o, bueno, yo en general estoy bastante congestionado y ha sido un poco un calvario grabar todo esto, así que disculpen. También les aviso que a partir de ahora es probable que esté comentando los capítulos semana a semana en directo, en formato podcast. La idea es tener un segmento dedicado a, bueno, este manga y después seguir con temas más generales. Ahora sí, yo soy Drash, Makima es una hija de remil puta y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.